¿cierto? La de la primera prueba. Vamos, es que no la traje específicamente, porque como los cursos modulares no están en el sistema, Ah, ¿ya la como no están, eso mismo que no están en el sistema, yo tengo que traer de forma física. Y no puedo andar con los dos grupos porque ya está bien, pero todos ya saben su primera nota, ¿cierto? Y también saben que las segundas notas. Sí, claro, evidentemente que la pregunta sobre estructura lógica produjo un impacto desfavorable en casi todos, salvo 3 compañeros que la contestaron precisamente, que claro, produjo un impacto más. Sí, ahí vamos a hablar de la prueba, pero esperemos que lleguen más, empecemos con los contenidos y después veamos al final de la primera hora la prueba. Entonces, ¿qué es lo que sería para el día de hoy? Sería parte primera, ver el tema de los conceptos finales de los conflictos, son muy definidos. Al final de la primera hora las notas y lo relativo a la prueba de mañana. Y la segunda hora quiero hacer un poquito más corta. División y parte del ordenamiento jurídico. División y parte del ordenamiento jurídico. División y parte. Ya. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que ver para completar los programas del ordenamiento jurídico concepto de ordenamiento? Hoy día, yo lamentablemente tuve un problema de imprenta, no traje siempre mis recordatorios. Siempre tengo mis recordatorios de los torpedos, pero no me genera tanto problema improvisar temas que uno ya lo ha visto varias veces. Entonces, el concepto de ordenamiento jurídico, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el planteamiento básico? ¿Cierto? Primero, nosotros hemos estado estudiando las normas jurídicas igualmente consideradas, ¿cierto? Hemos visto su concepto y sus características, hemos preguntado también concepto y características. Pero es un dato evidente, un dato incontrastable, un dato indubitable, ¿cierto? Que nunca, mire que esto es categoría, me gusta relativizar, todos los profesores de derecho relativizan, y generalmente, en algunos casos, siempre relativizan. Pero hay veces que no hay que relativizar. Aquí no cabe relativizar, aquí hay que ser categórico. Las normas nunca aparecen aisladas y, para ser más redundante, siempre aparecen en el marco de un contexto normativo. Así de categórico. Es decir, uno nunca ha encontrado una norma individualmente considerada, ese es el punto, así de claro, digamos. Pensar que, si bien nosotros hemos estudiado la teoría del todo jurídico, hemos examinado la unidad básica del derecho, que es la norma jurídica, la célula básica, ¿cierto? Pero lo cierto es que nunca una norma jurídica aparece aislada, sino que siempre dentro de un contexto normativo, que supone un conjunto de relaciones. Este contexto normativo no es inocuo. Esto es un contexto normativo que supone y que trae consigo un conjunto de relaciones de fundamentación, de coordinación, etcétera. No quiero meterme en nada. Entonces, nunca una norma jurídica aparece aisladamente, sino que aparece dentro de un contexto normativo, y este contexto normativo supone un conjunto de relaciones entre las normas de coordinación, de fundamentación. ¿Qué estoy queriendo decir? Una se coordina con otra, una sirve de fundamento a otra, y otra relación es posible. En términos tal que, en el fondo, el entendimiento de una sola norma, estamos en el fondo, nunca es posible de entenderse aisladamente, porque esta norma, que se puede ver aisladamente, ¿cierto?, es afectada, es influenciada, es modificada directamente por otras. Cada norma forma parte de un rompecabezas. Y el estudio en conjunto de las normas, ¿cierto?, conduce al estudio del ordenamiento jurídico. Entonces, primera idea básica, ¿cierto? Nunca las normas aparecen en el tema, siempre aparecen en el marco de un contexto,
Y ese contexto le llamamos ordenamiento. Ahora bien, precisemos que el concepto de ordenamiento jurídico, así como ya les dije que el concepto de norma no es un concepto tan antiguo, el concepto de norma no lo conocieron en la Edad Media, es moderno. También el concepto de ordenamiento jurídico es súper moderno, es del 1900, un jurista romano que se llama Romano Santi, acuñó la sección de teoría de ordenamiento jurídico que rápidamente se popularizó y que adoptó Carta de Ciudadanía, pero en el 1700, en el 1800 nadie hablaba de ordenamiento jurídico, no. La teoría de ordenamiento jurídico, la sola denominación es un concepto reciente. Ustedes se imaginarán que una ciencia de cientos y de miles de años, hablar de que un concepto tiene 100 años es un concepto novísimo. El concepto de ordenamiento jurídico es un concepto muy reciente. Y para separar los conceptos, y esto siguiendo al profesor Esquella, es necesario distinguir tres tipos de conceptos que normalmente aparecen relacionados, pero que también son distintos. Primero, el concepto de ordenamiento jurídico. Segundo, el concepto de orden jurídico. Y tercero, el concepto de sistema jurídico. Entonces, para precisar conceptos y para precisar y deslindar, ¿cierto? Tenemos que distinguir tres tipos de conceptos: orden jurídico, ordenamiento jurídico y sistema jurídico. Esto siguiendo a Esquella, cuando usted ojean a Esquella le va a aparecer estas distinciones: orden jurídico, ordenamiento jurídico y sistema jurídico. Cuando hablamos de orden jurídico, estamos hablando del conjunto de relaciones de vida, de espacio de corta vida, o sea, no podría entenderse de vida como de deuda, ¿cierto? De deber. Conjunto de relaciones de vida regulados por el derecho, o por el ordenamiento jurídico. Regulados por el derecho, diría, para que no redundante la definición. Es decir, el orden jurídico es el conjunto de relaciones de vida sociales, humanas, ¿cierto?, reguladas por el derecho. Como dice Esquella, el concepto orden jurídico dice relación con una realidad social. Orden jurídico. Concepto, eso estamos hablando, orden jurídico. Dice relación con una realidad social. Orden jurídico, realidad social. Conjunto de relaciones de vida, sociales, humanas, etcétera, reguladas por el derecho. Este concepto de orden jurídico dice relación con una realidad social. El concepto de ordenamiento jurídico, y aquí vamos a ver el concepto de ordenamiento jurídico, es el conjunto de normas vigentes en una comunidad dada y en un tiempo dado. Es un concepto bien, conjunto de normas, ¿cierto?, vigentes en un momento dado y en una comunidad dada. Tiempo y espacio. Conjunto de normas vigentes dentro de una comunidad. Se entiende que ya ustedes han pasado algún ramo de derecho político, está en la comunidad política, el Estado, en esa vigencia, ¿cierto? Vigentes en una comunidad dada. Cuando digo comunidad dada, no estoy pensando en la comunidad de Quintay, por cosas así. Comunidad dada es la comunidad organizada bajo la forma de un Estado. Y en un tiempo dado. De manera tal que el concepto de ordenamiento jurídico dice relación, como señala el profesor Esquella, con una realidad normativa. Ordenamiento jurídico, una realidad normativa. Ordenamiento jurídico dice relación en el fondo con una realidad normativa. Los ordenamientos jurídicos son normas vigentes en un tiempo dado en una comunidad política. Y por último, un concepto de sistema jurídico. El concepto de sistema jurídico es el conjunto de conocimientos que provee la ciencia jurídica. Conjunto de conocimientos
conocimiento que provee la ciencia jurídica o la dogmática. Hablamos un poco de lo que era la dogmática, este conjunto de conocimientos que acerca del derecho provee la ciencia jurídica o la dogmática jurídica. Conjunto de conocimientos, se entiende que ordenado, sistematizado, ¿cierto? Así que acerca del derecho provee la ciencia jurídica. De tal que el concepto de sistema jurídico hizo relación, como dice el señor Esquella, con una realidad cognoscitiva, conjunto de conocimientos que acerca del derecho nos provee la ciencia jurídica. Conjunto ordenado, sistemático, qué sé yo, con todos los principios, neutral y todos los principios de la dogmática jurídica. Es de manera tal que el concepto de sistema jurídico dice relación con una realidad cognoscitiva. De esta manera, ¿cierto? Ustedes podrán imaginar que hay relaciones recíprocas en el concepto de orden y ordenamiento, porque si nosotros decimos el orden social es el orden jurídico el orden social y el orden jurídico el orden normativo, lo ideal es que haya un cierta ajuste entre ambos o una cierta interactuación. Y cuando hablamos de ordenamiento jurídico como norma, ¿cierto? Bueno, a partir de ese ser, la ciencia jurídica establece el sistema jurídico. Así que hay relación entre ellos. Pero los puntos de vista son distintos. Cuando hablamos de orden jurídico estamos hablando de una realidad social, cuando hablamos de ordenamiento jurídico estamos hablando de una realidad normativa, y cuando hablamos de sistema jurídico estamos hablando de una realidad cognoscitiva, con conjunto de conocimiento. Con eso estamos bien de concepto. Características de un jurídico. Características. Yo sé que el manual trae estas cosas, así que no deberíamos necesitar tanto problema. Características de nuestro jurídico. Primero enumerémoslas, ¿cierto? Parece que no trae todas, pero vamos a enumerarlas igual. Primero, jerarquía. Pero enumerémoslas, ¿cierto? Jerarquía. Unidad. Coherencia. Plenitud y dinamismo. Entonces, jerarquía, unidad, coherencia, plenitud y dinamismo. Lo normal es que los manuales traigan estas 5, algunas veces traen 4, traen 3, pero siempre están estas, ¿cierto? Jerarquía, unidad, plenitud, coherencia, dinamismo. Ahora vamos a desarrollar cada uno. Voy a desarrollar los más cortos primero, para que dejamos más tiempo para los cursos. ¿Qué es el dinamismo? Aunque lo nombré al final, ¿cierto? ¿Qué es el dinamismo? Algo aparece, pero no en el mismo sentido, porque habla orden estático dinámico, no es lo mismo que quiero indicar ahora. El dinamismo quiere decir que las normas que conforman el ordenamiento jurídico, ¿cierto? Las normas que conforman, que configuran, que estructuran un ordenamiento jurídico, no son normas que están estáticas e invariables. No son estáticas o invariables, fijas. Cualquier palabra que dé esa idea, ¿cierto? Fija, invariable, momificada, no sé, cualquier palabra que dé esa idea, ¿cierto? Sino que las normas se encuentran en un permanente fluir, una cosa así como religiones orientales, un fluir permanente, fluir. Es decir, no, vuelvo a la idea, ¿cierto? Las normas no son un conjunto estático, fijo, invariable de normas, sino que hay un permanente fluir en las normas y constantemente, diríamos así, diariamente, se están incorporando normas al ordenamiento jurídico y egresando de él. Tanto entran como salen, ¿no? Tanto como que entran, tanto como que salen. Entonces, en un permanente fluir, y todas las normas, ¿cierto? Un ordenamiento jurídico están en permanente movimiento, y es la típica analogía de la foto y de la película, ¿cierto? Claro, podríamos sacar una foto del día de hoy, cuáles son las normas vigentes del día de hoy, ¿cierto? Pero esa foto va a ser distinta mañana. Hay un permanente fluir y constantemente, diariamente, incluso hasta los días domingos, esto no reconoce ni siquiera festivo, diariamente, por así decirlo. Hay normas que ingresan al ordenamiento jurídico y normas que egresan de él.
entran al ordenamiento jurídico a tener vigencia y validez en el ordenamiento jurídico y salen de ella. Demos los ejemplos, ¿cierto? Claro, evidentemente que la Constitución se modifica cada cierto tiempo relativamente espaciado en el tiempo, la Constitución. Las leyes, ustedes saben más bien que aparecen, se dictan ya más regularmente, más seguido. No, los congresistas nos sacan muchas leyes, estamos pegados a la 2000 hace tiempo, ya está como 100 al año, una cosa así. Pero se dictan normas regularmente, leyes, normas legislativas, pero normas de rango administrativo, potestad reglamentaria, se dictan todos los días. Entonces todos los días hay decretos nuevos, se nombra a Juanito, se adjudica una situación a Luchito, se reconoce una pensión de gracia para la señora Juanita, famosa la señora Juanita. Todos los días la administración dicta normas, todos los días los tribunales dictan sentencias, todos los días las partes celebran contratos, hay normas de fuerza contractual. Entonces evidentemente que, claro, las fuentes de demanda, jerarquía, mayor estabilidad, pero el conjunto de normas que todos los días se incorporan al ordenamiento jurídico y las que salen de él es absolutamente casi, no digo que infinito, al final del día podría enumerarse, pero es impresionante. Es decir, el ordenamiento jurídico es una cosa viva, está moviendo, es como una ameba. Crece, salen normas de él, una cosa que está en movimiento. No se imaginen que el ordenamiento jurídico está dado y bueno, está ahí y hay que aprenderlo. Todos los días cambia. Primera característica, el dinamismo. Segunda característica, la jerarquía. Va a seguir un poco el orden, jerarquía. El orden jurídico, el ordenamiento, ordenamiento exacto, ¿cierto? No es un conjunto de normas juxtapuestas, como se dice, o sin ningún orden alguno. No un conjunto así tirado al azar de normas, ¿cierto? Sino que todas las normas se organizan bajo ciertos grados, estratos o niveles, ¿cierto? Jerárquicos. Y aquí viene la famosa pirámide invertida de Kelsen. Todas las normas se organizan, ¿cierto? Vamos a decir por qué es pirámide, por qué es invertido, por qué no es un tubo, podría ser un tubo, ¿cierto? Una pirámide. Entonces, todo el conjunto de normas no es un conjunto de normas desorganizado, sin un orden alguno, juxtapuestas, descoordinadas, sino que todas las normas se ordenan según ciertos grados jerárquicos, grados o niveles jerárquicos, ¿cierto? Dándose un conjunto de relaciones de fundamentación. Las normas superiores fundamentan a las normas que le siguen en jerarquía, no pongan tan normas llegan hasta abajo, fundamentan primordialmente a las que le siguen en jerarquía, en una fundamentación que es tanto de forma como de fondo. Las normas superiores, ¿cierto? En jerarquía, vamos a hacer una pirámide sencillita, ya, ¿cierto? Constitución, CPR, Política de la República, ley, reglamentos de la administración, por estar reglamentado. Entonces todas las normas se agrupan en distintos niveles jerárquicos, o sea, cualquier norma, ¿cierto? Va a algún nivel jerárquico. Esto no es tan pacífico, no creen que hay algunas normas que son fáciles de ubicar. Los tratados internacionales lo veremos en su semestre, no lo vamos a ver, lo van a ver con el profesor que tenga en su semestre. Los tratados internacionales están a media agua y no es tan pacífico, pero el principio es que todas las normas se organizan bajo ciertos niveles jerárquicos
Estos niveles jerárquicos determinan relaciones de fundamentación. Y esta fundamentación puede ser tanto de forma como de fondo. Fundamentación de fondo como de forma. ¿Qué significa la fundamentación de forma? Fundamentación de forma. Que las normas superiores determinan, superior en jerarquía estamos hablando, ¿cierto? El órgano y procedimientos para las normas que le continúan en jerarquía. No es para todos, ¿cierto? La Constitución fija la ley lo regla. ¿El órgano y procedimiento? ¿Órgano y procedimiento? Órgano, la Constitución fija, esta es la fundamentación de forma, porque es formal, órgano, procedimiento, ¿cierto? Las normas superiores determinan el órgano y procedimiento para la elaboración de las normas que le continúan en jerarquía, no para abajo. La Constitución, hay alguna cosita sobre la potestad reglamentaria, pero la Constitución determina la forma de la ley fundamentalmente, y la ley determina la forma de producción de la potestad reglamentaria. Entonces hay una fundamentación de forma, es decir, que la norma superior, imaginemos la Constitución, ¿cierto?, determina el órgano y procedimiento para la elaboración de la ley. Lo cual es correcto porque la Constitución establece en un capítulo quinto, creo, el Congreso Nacional y todos los aspectos esenciales de la formación de la ley. Y también la ley establece, ¿cierto?, esa es la reglamentación de forma. Y la fundamentación de fondo o de contenido, que es lo mismo, ¿cierto?, la fundamentación de fondo o de contenido es que las normas inferiores no pueden contradecir a la norma superior. La norma inferior, ¿cierto?, no puede contradecir el contenido de la norma superior. No pueden contradecir el contenido de la norma superior. Así, o de esta manera, ¿cierto?, la norma superior fija un marco normativo. No es que le fije todos los contenidos a la norma inferior, sino que fija un marco de contenido, ¿cierto? O sea, la norma inferior tiene, por así decirlo, como dicen los futuristas, algún juego de pie, no tiene algún movimiento, pero dentro del marco que le fija la norma superior. Y la ley también tiene alguna autonomía, hay alguna discrecionalidad legislativa, esa es la idea de la autonomía, pero dentro del marco que fija la Constitución. Es decir, cuando hablamos de fundamentación de fondo, estamos hablando de que la norma inferior no puede contradecir a la norma que le continúa en jerarquía, ni a la superior tampoco. Y la norma superior fija un marco, un marco, si esa es la palabra más exacta, ¿cierto?, de actuación para la norma inferior. ¿Qué estoy queriendo decir con ello? Que la norma inferior algún marco de autonomía tiene, ¿cierto?, pero no puede contradecir la norma. Pero alguna autonomía tiene también, si de lo contrario no tendría ninguna lógica el sistema de fuentes, ¿cierto?, que esté todo en la norma superior, que agrega, tiene la posibilidad de decir cosas. Ahora bien, ¿por qué pirámide? ¿Por qué pirámide? Bueno, es porque la norma de mayor grado jerárquico, ¿cierto?, es la que tiene mayor creación normativa, y la norma cada vez hacia menor grado hay una relación más bien de aplicación de la norma. O sea, la norma aquí hay cada vez más creación, y mientras más abajo cada vez más bien aplicación. Por eso es una pirámide, no un tubo. Hay cada vez más aplicación, hay pormenorización. Ustedes saben que dentro de la teoría de Kelsen, ¿cierto?, arriba de esto hay una norma hipotética frontal, ya que es creación pura. Pero la idea es, ¿cierto?, hay mayores niveles de creación normativa, y casi más abajo hay más aplicación, más pormenorización. Eso.
ejemplo, cuando se habla del principio de supremacía constitucional, que el Tribunal Constitucional vela por la supremacía, no estamos haciendo nada más que la idea de la jerarquía. Entonces se fijan, el concepto de jerarquía es que todas las normas se organizan bajo una pirámide, ¿cierto? Todas las normas van a dar algún determinado grado o nivel jerárquico, ¿cierto? Y que existe una fundamentación ahí jerárquica, y que esta fundamentación es tanto de forma, porque la norma superior determina el procedimiento y órgano y procedimiento de elaboración de la norma inferior. Esa es la fundamentación de forma, y una fundamentación de fondo en que la norma inferior no puede contradecir el contenido o materia de la norma superior. La norma superior le fija un marco a la norma inferior. La norma inferior tiene alguna flexibilidad, alguna operación, tiene alguna discrecionalidad, pero no es absoluta, no puede contradecir la norma. Y ustedes se imaginarán además que esta idea de la para terminar el principio de jerarquía, ¿cierto? Grados, forma, fondo, creación, aplicación, hacia abajo más creación y más hacia abajo más aplicación. El acto de la presión de gracia se dio cuenta de aplicación pura, más que creación, ¿cierto? Creación, aplicación. Y también señalar que el principio de jerarquía está cautelado también por el ordenamiento jurídico por variados mecanismos, ¿cierto? La constitucionalidad de la ley tiene varios mecanismos de cautela, la legalidad de los reglamentos, es decir, no voy a entrar en la formalización, ¿cierto? Pero la idea es que este ordenamiento jerárquico dispone también de instrumentos, medios o instrumentos para que la jerarquía se cumpla. Porque claro, si no sería la jerarquía sería como promesas bajo la luz de la luna, ¿cierto? Jerárquico, pero de repente un decreto se pone a regular materia de la Constitución. Estoy dando un ejemplo ridículo, ¿cierto? Es decir, siempre hay normas, por así decirlo, que tienen problemas de identidad normativa. Hay reglamentos que se creen leyes que se creen Constitución, entonces hay que como que ubicarlas, por así decirlo. El documento jurídico establece ciertos mecanismos en cada uno de los casos, ¿cierto?, para cautelar instrumentos, medios, recursos, para cautelar que la supremacía y que la jerarquía la jerarquía se cumpla. Porque claro, no es infrecuente, ¿cierto?, que existan problemas de identidad normativa de cada uno, ¿cierto?, que la ley pretenda ir más allá de la Constitución, que los reglamentos pretendan ir más allá de la ley. La tentación siempre está presente. Esa es la idea, ¿cierto? De manera tal que todos los recursos, por ejemplo, para ante el Tribunal Constitucional, son para velar fundamentalmente por la constitucionalidad de la ley, ¿cierto? E incluso el mismo Tribunal Constitucional ve en algunos casos temas de decretos supremos, no crean que es solamente la ley, ¿cierto? También hay mecanismos para velar por la legalidad de los reglamentos cuando hablamos de la toma de razón. Cuando hablamos de la toma de razón, ¿cierto?, ¿qué está haciendo? El reglamento tendrá que ir, el decreto supremo, el reglamento tendrá que ir a la Contraloría, y la Contraloría, si ve que es contra la ley, lo representará, ¿cierto? Es decir, ahí hay dos casos específicos para el ejemplo, ¿cierto? Todos los recursos ante el Tribunal Constitucional no tienen otro norte, ¿cierto?, que velar por la constitucionalidad de la ley, ¿cierto? Y por ejemplo la toma de razón, entre otras finalidades, tendrá que ver por la legalidad de los decretos y reglamentos. Ahí hay instrumentos precisos en donde se está cautelando el principio de jerarquía. Ahora bien, ¿para qué es la jerarquía? ¿Por qué no todo plano, cierto? Tiene una finalidad cognoscitiva. Porque si yo me sé, imaginemos, me la sé de memoria la Constitución, voy a saber muy bien todo el resto del ordenamiento jurídico, porque a lo menos no lo va a poder contradecir a lo que está ley. Porque si la Constitución me garantiza el derecho a la vida, no hay ninguna norma por ahí que me lo niegue. Hay una finalidad hasta cognoscitiva, didáctica, ¿cierto? De lo contrario, el ordenamiento jurídico sí que sería inmanejable. Porque sí, aparte es un mecanismo de jerarquía, es una garantía para las personas. Al final es una garantía. Jerarquía. Entonces, el ordenamiento, jerarquía. Unidad. Esto es bien abstracto de la unidad.
unidad. El principio de unidad, en el fondo, para explicarlo bien, el principio de unidad dice relación con las fronteras del ordenamiento jurídico, en el fondo. Es decir, qué normas forman parte de él y qué normas no forman parte de él, ¿cierto? El principio de unidad se enuncia como que si una norma tiene por fundamento la norma A, digámosle la norma A, como fundamento último, la norma A, y otra norma tiene como fundamento último la norma A, la misma norma A, es porque ambas forman parte de un mismo ordenamiento jurídico. Entonces, en el fondo, el principio de unidad da los límites exteriores de un ordenamiento jurídico, en el sentido que si una norma tiene como fundamento último una norma A, para ponerle nombre, ¿cierto? Y otra norma de cualquier jerarquía tiene como fundamento último también esta norma A, es porque ambas forman parte de un mismo ordenamiento. Ahora el problema es el fundamento, y ahí es donde aparece para qué es la norma hipotética fundamental. Ahí aparecen los principios generalmente o mayoritariamente aceptados en la sociedad, aparecen los primeros principios del derecho natural, hay varias posibilidades. Pero el principio de unidad se no se hace, ¿cierto? Que si una norma tiene como fundamento otra norma, norma A, pongámosle, o norma X, da lo mismo el nombre, y otra también la misma norma X, porque ambas forman parte de un mismo ordenamiento, un fundamento único. Está dando en el fondo la idea de los límites del ordenamiento jurídico. Porque si una norma tiene como fundamento A, último A, y otra norma tiene como fundamento último Z, porque no forman parte del mismo ordenamiento. Derechamente, al revés, ¿cierto? Y para fundamentar esta unidad, bueno, está la norma hipotética fundamental, están los primeros principios del derecho natural, o que como aparece Verdros, los primeros principios del derecho natural, o también un principio mayoritariamente aceptado por la sociedad. Veamos con algún detalle la norma hipotética fundamental. Porque ya sabemos la enunciación de unidad, ¿cierto? Fundamento último, una misma norma. Disculpe, profesor, después de la norma hipotética fundamental, usted nos dio otra norma. Primeros principios del derecho natural, o acuerdo mayoritariamente adoptado en una sociedad. Eso es la teoría de Hartwig. ¿Qué pasa con la norma hipotética fundamental? Que siempre se habla de la norma hipotética fundamental. Claro, los reglamentos, ¿cierto?, tienen por fundamento la ley. Muy bien, ya. La ley encuentra su fundamento de forma y de fondo, ya sabemos, en la Constitución, ¿cierto? Pero la Constitución, ¿dónde se fundamenta su validez? Entonces uno debería pensar en la anterior Constitución. Y esta en la anterior Constitución. Pero se llega a un ciclo sin final. Entonces, para concluir en determinado momento esa giro al infinito, ahí aparece la norma hipotética fundamental de Kelsen, que es de un contenido más bien metafísico, no una norma positiva, contenido metafísico y no una norma positiva. La Grundnorm, alemana esa frase, yo no sé si está alemán de la norma hipotética fundamental, cuyo contenido debería ser obedecer al primer constituyente, o debe obedecerse al primer constituyente, para ahí empezar todos los vínculos de validez hasta llegar a la constitución vigente y de ahí al sistema político vigente. La norma hipotética fundamental. Tiene contenido metafísico. Y esto darse cuenta que se cruza con todo el tema de relación moral y derecho, que lo que pasa como estaba viendo eso, de que siempre hay un contenido mínimo de orden moral o ético en el derecho. Y aquí cuando llegamos a la norma hipotética fundamental, norma de orden metafísico, no es una norma positiva. Es como para llegar, fundamentar la validez de las normas hasta llegar a una determinada norma que cierra el sistema y que es de carácter
metafísico es una norma supuesta, como dice Kelsen, no una norma puesta, porque todas las demás son puestas. Puestas por la comunidad, por los órganos, puestas. Esa es una norma supuesta. La norma hipotética. No, bueno, esa es la idea de la unidad. Forma parte de un ordenamiento jurídico y cómo se valida todo esto en el caso de la norma hipotética. Tiene ese valor agregado. Esta norma hipotética fundamental. ¿Qué es el principio de unidad? Principio de plenitud. Plenitud. Mejor venir sin apunte, sin... No lo imprimí, que estaba mal en la impresora. Yo siempre lo imprimo, entonces acá tengo este papel. Principio de plenitud. El principio de plenitud supone o parte de la base de que no existen lagunas en el ordenamiento jurídico. ¿Se dan cuenta? No existen lagunas en el ordenamiento jurídico, es casi una afirmación. Pero sí existen lagunas en la ley. No existen lagunas en el ordenamiento jurídico, pero sí existen lagunas en la ley. De manera tal que cuando se habla de laguna uno tiene que hablar al tiro del apellido, ¿cierto? Laguna legal, porque las lagunas son posibles en la ley. Y el presupuesto básico de una laguna, ¿cierto? Es bien complicado el tema ¿cierto? ¿Y cuándo hay una laguna? Porque uno perfectamente podría pensar y generar varias doctrinas, ¿cierto? Porque si algo no está regulado jurídicamente, una posibilidad, ¿cierto? Si no está regulado, ¿cierto? Es porque es jurídicamente irrelevante. Es principio básico, ¿cierto? Si yo no regulo, imaginémonos una cosa tonta, pero intentemos que se dicte una norma en que los profesores de escuelas universitarias deben saludar a su directora de escuela. Yo siempre la saludo, así que la gente igual, pero es una norma legal. Pero entonces, solo porque existe esa norma, existe la regulación jurídica, ¿qué quiero decir con esto? La definición de laguna supone, ¿cierto?, entender los límites del ordenamiento jurídico, pero ya no en sentido territorial, sino cuál es la esfera de lo jurídico y cuál es la esfera de lo no jurídico. Porque perfectamente puede concluirse que frente a la existencia de una laguna, uno debería entender que es jurídicamente irrelevante. No tiene ninguna norma aplicable, entonces es jurídicamente irrelevante. Esa es la primera consideración. Ahora bien, ¿cierto? Jurídicamente irrelevante. Ahora bien, ¿cuándo hay laguna entonces? ¿Cierto? Cuando en realidad del examen del sistema, del sistema norma, ¿cierto?, se deduce que debió haber una regulación. Primera, se dice, se concluye que debió haber una regulación y no la hay. Porque si no hay regulaciones, porque es jurídicamente relevante, uno debería pensar eso. En realidad que hay una laguna, siempre hay una laguna cuando se trata de un caso de hipótesis que debió tener una regulación. Y esto siempre en determinadas áreas del derecho. Lo vamos a ver en la segunda hora, ¿cierto? Porque aquellas áreas reguladas por un principio de estricta legalidad, hay esa distinción entre lo jurídicamente relevante y lo jurídicamente irrelevante es completa. Ejemplo, ámbito del derecho penal, ámbito del derecho tributario, ámbito del derecho constitucional, aquellos sistemas regidos por un principio de legalidad estricta, ¿cierto? Evidentemente que se separan, hace una nitidez, una distinción muy nítida entre lo jurídicamente relevante y lo jurídicamente. Si no está sancionado en el caso del tribunal, no es un delito.
podrá hacer cualquier otra cosa, pero penalmente irrelevante. También ámbito de estricta legalidad en materia tributaria, en materia constitucional, ¿cierto? Yo no andar rellenando una laguna en el derecho penal. No, mira, sabes que aquí hay una laguna, y no, pues, ¿cierto? Hay ciertos ámbitos, se explica, que primero debió tener una regulación, sí, primera consideración. Segundo, que se trate de ámbitos en los cuales puede haber conceptualmente una laguna, porque aquellos ámbitos que están regulados por un estricto principio de legalidad no puede rellenar regular, no puede haber. Un caso típico de derecho penal. Es decir, si la conducta no es punible, se acabó, no va a ser no, que además debió haber una norma aquí, entonces un proceso de integración el juez la retiene. No. Entonces, en aquellos ámbitos donde es posible la existencia de laguna, entonces, que son los ámbitos no regidos por un sistema, por un ámbito de estricta legalidad, en aquellos donde es posible que haya lagunas, ¿cierto? Ahí surge una obligación que está en la Constitución y que está en el Código Orgánico de Tribunales. Una obligación. Surge una obligación, claro, porque se fijan, primero, si hay laguna o no, uno en principio debería pensar que, vamos, se fijan cómo vamos bajando. Primero, si hay laguna o no, en orden a que sea jurídicamente relevante, si lo no normado, no me gusta esa palabra, por eso, lo no regulado no es jurídicamente relevante, ¿cierto? Entonces, bajamos la siguiente idea de si por el sistema, ¿cierto?, es posible y que debió tener una regulación y no la tiene, o sea, ya. Y eso siempre y cuando se trate de esfera derivada, ¿cierto?, de ciertos ámbitos que no se encuentren regidos por un estricto principio de legalidad donde no cabe la existencia de la laguna. La laguna es claramente lo no regulado, lo jurídicamente relevante, esos ámbitos de estricta legalidad con materia penal, materia tributaria, materia constitucional. Y entonces, en aquellos ámbitos donde existe la posibilidad de laguna, vamos a eso, ¿cierto? La obligación surge de una norma constitucional, como también, porque yo debo rellenar las lagunas, ¿cierto? La obligación surge de una norma constitucional y de legal también, y está copiada igual, está copiada tanto igual en la ley como en la Constitución, que es el principio de inexcusabilidad de los tribunales. ¿Qué es el principio? Principio de inexcusabilidad. En aquellos ámbitos donde es posible la existencia de lagunas teóricas, ahí, ¿por qué los tribunales, porque esto lo hace un juez, ¿por qué los tribunales rellenan la laguna, suprimen la laguna? Porque podrían perfectamente decir, no, aquí hay una laguna, entonces yo me abstengo de resolver, ¿cierto? Porque hay una laguna, vamos a hablar de esto un poco más, ¿cierto? Pero en aquellos ámbitos en donde es posible la existencia de lagunas, ¿cierto?, que no son aquellos regidos por un estricto principio de legalidad, en aquellos derechos civiles, ¿cierto?, en aquellos ámbitos en donde es posible la existencia de lagunas, la norma que obliga al juez a rellenar la laguna, a suprimir la laguna, ese espacio entre dos normas, cerrarlo, junta la norma, ¿cierto? Esa laguna es el principio de inexcusabilidad que se encuentra en el artículo de la Constitución, como también en el Código de Tribunales, que se enuncia más o menos de la siguiente manera: reclamada la intervención de los tribunales de forma legal, 1, y negocio de su competencia, 2, ahí tenemos dos requisitos, ¿cierto? Reclamada la intervención de los tribunales de forma legal, 1, y negocio de su competencia, 2. Ahí están los dos requisitos, ¿cierto? No podrán excusarse, de ahí viene el principio de inexcusabilidad, excusarse de ejercer su autoridad ni a una falta de ley que resuelva la cuestión no. Es decir, si un juez civil, donde podrían haber lagunas civil en sentido amplio, ve la laguna, ¿cierto?, y él tiene obligación de suprimir, de rellenar esa laguna, cerrarla, la laguna es un espacio entre normas, ¿cierto?, cerrarla, porque él está inexcusablemente obligado a resolver. Y eso es norma constitucional, principio de inexcusabilidad, que también está en el Código Orgánico Tribunal en estos términos: reclamar la intervención de los tribunales de forma legal, o sea, con el requisito de la demanda, ¿se entiende?
y en negocio de competencia, cumpliendo las normas de competencia, los tribunales no pueden excusarse de ejercer su autoridad ni a una falta de ley. ¿Dónde surge esta idea? No es tan antigua, no es tan vieja. En el Código Civil francés, artículo 4 del Código Civil francés, en que señala que los tribunales serán responsables de denegación de justicia en el caso que no rellene la laguna, en el fondo, denegación de justicia. Artículo 4 del Código Civil francés. Antiguamente, ¿qué es lo que sucedía ahí antiguamente? Antiguamente existían varias instituciones como el referí legislativo. ¿Qué hacía el juez? La laguna. Había una laguna, entonces le oficiaba, consultaba al Poder Legislativo para que le rellenen la laguna. Referí legislativo. Pero una cosa nada más impracticable. Referí legislativo existió en Chile. Existía. ¿Y qué es lo que se ve en este principio de excusabilidad? Porque para que vean que el derecho privado se junta con el derecho público, con la teoría del Estado y el derecho político. El principio de excusabilidad es como parte del acuerdo del contrato social en una sociedad, ¿cierto? En el sentido que usted me cuida la propiedad, usted me cuida la vida, ¿cierto? Yo le pago impuestos y me resuelve los conflictos. Usted, Estado, me resuelve los conflictos y yo pago impuestos. El contrato social, la teoría básica del contrato social. De manera tal que no estaría cumpliéndose el contrato social por parte del Estado en general si no resuelve los conflictos. El tribunal tiene que resolver los conflictos y informe inexcusable, este es el principio de excusabilidad. De manera tal que el principio de excusabilidad es parte de una lógica de teoría del Estado, ¿cierto? El Estado, los jueces deben responder los conflictos. Ahora bien, exactamente hay algunos jueces o algunos teóricos, en realidad los jueces no sé, ahí no sabría decirlo, que le ponen demasiado contenido a la excusabilidad. Porque en realidad no basta con resolver los conflictos, sino que también hay que ver cómo se resuelven. Pero por lo menos la norma le pide resolver. Y cómo se resuelve, también me interesa eso. Se le dé demasiado contenido material a esa norma. En realidad no es tanto. Yo la otra vez estaba en un artículo, leyendo un libro sobre un británico, contemporáneo, muy reciente, no me lo maten, se llama Timothy Endicott, tiene un libro sobre la vaguedad en el derecho. El derecho es vago, todas las normas son vagas, las semánticas, los problemas semánticos, etcétera. Y todo se concluye en que, bueno, total tiene que resolver inexcusablemente. Y no basta eso, hay que también ver cómo se resuelve. Pero bueno, hay partidos porque se resuelve. Pero además de de resolverse, es cómo se resuelve. Debe resolverse de manera justa, etcétera, todo eso. ¿Te fijas entonces en aquellos ámbitos en los cuales es conceptualmente posible la existencia de laguna? El juez está inexcusablemente obligado a rellenar la laguna, suprimirla, tapar el charco legal, el vacío legal, recurriendo para ello, o sea, como exigencia constitucional. Incluso hay una sanción penal que el juez no resuelve. Principio de inexcusabilidad de los tribunales. Ahora, ¿cómo se rellena la laguna, cierto? Bueno, decíamoslo nomás, ¿cierto? Uno debería rellenarse mediante la equidad natural. Dos, posibilidad de rellenarlo, decir, ¿qué quiere decir la equidad natural? Lo que el juez considere justo para el caso concreto, equidad natural. Segunda posibilidad de rellenar la laguna, principios generales del derecho. Es decir, la solución que se desprenda de la aplicación de los principios generales del derecho. Segunda posibilidad de rellenar la laguna. ¿Cómo relleno la laguna? Porque claro, ya el juez tiene la laguna y dice, ¿qué hago? Le pregunto al... No sé, ridícula cosa. Le pregunto al pulpopó, lo hago así. A ver, condenado. No, absuelto. No, te sale absuelto. No, pues esto, una pirinola. No, pues esto, tiene que haber alguna forma racional, analítica, ¿cierto? Y una es la guía natural, lo que el juez considera justo para el caso concreto. Dos, los principios generales de derecho. La solución que se desprende de la aplicación del principio general de derecho aplicable en el caso concreto, ¿cierto? Y tres, la analogía. La analogía. ¿Qué es la analogía, cierto? Es aplicar la situación regulada por una situación que tiene tratamiento legal a otra que no lo tiene,
por existir entre ellas una identidad de razón, el mismo motivo jurídico. La analogía. Eso aplica. Si tienes analítica, ¿La aplicación? ¿tienes analítica? La analogía que No, voy a aplicar dentro de lo que ¿Qué estaba tiene? mencionando para resolver el caso de la sana equidad. Es que, ¿qué pasa con la sana crítica? La sana crítica estamos, sí, podría colarse por ahí, pero la sana crítica es para evaluar la prueba. ponderarla. ¿Qué tiene la tramitación? ¿Hay que tiene tramitación? Ahí también que esa cuestión es situación. Esta analogía, ¿No le escucho bien? esta analogía se podría... Es que la analogía, ¿cuál es la gracia de la analogía? Frente a un caso regulado que guarda similitud con el caso no regulado, yo le aplico la norma del caso regulado al no regulado por la similitud, porque tiene que haber similitud, porque si fuese idéntico es porque el caso está regulado ahí, tiene que haber similitud solamente, ser un distinto. Pero yo le aplico una norma del caso regulado al no regulado por existir, como se dicen los teóricos, por existir identidad de razón. El mismo motivo por el cual yo debo aplicar una norma en el otro caso. La idea de la analogía. La analogía, siempre la analogía es muy común en el derecho, el razonamiento de analogía, la interpretación por analogía, porque la analogía se basa en la similitud, tiene una base lógica, la similitud, la analogía es la similitud. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Sacando una norma que está regulando un caso similar a uno no similar al no regulado. Se lo aplico, ¿sí? Ahora, esa fuente de discrecionalidad enorme, que a mí me gusta el tema de la discrecionalidad judicial, pues estudiamos más. Pero esa es la idea. Esa es la idea. También esto, mire, es importante señalar, pero ya fuera de la explicación, eso, que en realidad el juez primero tiene que interpretarse. ¿Cierto? Antes porque claro, para concluir que hay una laguna tiene que interpretar. Pero dependiendo cómo interpreta, no quiero llegar a ser tan preciso aquí en esto porque se nos puede ir toda la tarde, ¿no? Dependiendo cómo interpreta, puede con su interpretación crear la laguna, si es una interpretación muy estricta al término, o bien puede cerrar la posibilidad de laguna y decir, la laguna viene a existir en el fondo cuando ya no hay posibilidades por la vía interpretativa, yo rellenar la laguna, ¿cierto? Porque hay formas de interpretar que deberían tender a cerrar una laguna, o si yo hago una interpretación muy estricta, la creo la laguna, ¿sí? Entonces hay una laguna ahí. De manera tal que, en el fondo, hay una relación ahí entre interpretación e integración, que es lo que es rellenar la laguna. Por vía de interpretación uno podría crear o suprimir la laguna. Entonces los casos de laguna ya son más tasados, más escasos. Muy entretenido. Hay un alemán, el señor Engis, en su llama Introducción al Pensamiento Jurídico, habla de la analogía bien larga. Karl Engis. Ya. Y el último principio del derecho jurídico, la coherencia. ¿Cómo se enuncia este principio de coherencia? Que también es muy entretenido el principio de coherencia. El principio de coherencia se enuncia en el sentido de que todas las normas son un todo armónico entre sí, o deben ser un todo armónico entre sí, la idea de la armonía. Todas las normas deben ser un conjunto armónico entre sí y que no existen contradicciones entre ellas. Es de y que no existen contradicciones. Las normas son un conjunto armónico entre sí, ¿cierto? Y que no deben haber contradicciones entre las normas. Y si de hecho existen contradicciones, el ordenamiento debe establecer medios o mecanismos para solucionarlas. Entonces, como se enuncia la idea de que el ordenamiento jurídico es un conjunto de normas armónicas, la idea de la armonía. Es bonito eso, la armonía, ¿cierto? Y que no existe contradicción entre las normas. Ahora bien, si existen contradicciones, debe establecer el ordenamiento jurídico medios para solucionarlas. La contradicción. Demos un par de ejemplos para reflexionar acerca de las contradicciones del ordenamiento jurídico. Estos ejemplos inventados que me gustan a mí.
Ya imaginemos que yo soy el alcalde de Isla de Pascua. Claro, tiene que ser así, para que funcione el sistema. Y dicto una ordenanza municipal, porque llego y empiezo a ver que hay muchos problemas de tránsito y la gente choca y no tengo semáforos, qué sé yo, porque me gastan mucha luz. Entonces, llegué y entonces dicto una norma que dice: se prohíbe usar todo medio de transporte. Dicto la norma del año 2000. Se prohíbe usar todo medio de transporte. Y bueno, el año 2010 dictó otra norma, digo, porque en realidad esto que anda la gente a pata era como mucho, entonces dictó otra norma, se autoriza a andar en bicicleta. Entonces claro, en 2000 hay una norma que dice: se prohíbe todo medio de transporte, carreta, moto, auto, bicimoto, tricimoto y todo lo demás. Pero el 2010 yo dije una norma: se faculta andar en bicicleta. Entonces, ¿qué hace el destinatario de la norma? Lee la del 2010, no la puedo usar. Lee la del 2000, dice: puedo andar en bicicleta. O sea, ¿cuál la aplico? La que me dice que no tengo que andar en ningún medio de transporte, no puedo usar ningún metro, o la que... Entonces ahí, por ejemplo, hay un principio de especialidad ahí. Porque evidentemente que la norma que me faculta andar en bicicleta es más especial que la general que me prohíbe todo medio de transporte. Entonces uno, ¿cómo soluciona el conflicto o antinomia? Ahí por un principio de especialidad. ¿Cierto? Y dice, en realidad, el destinatario no puede decir: una me prohíbe y otra me faculta, ¿qué hago? No, soluciona el problema mediante el principio de, en este caso, especialidad. De manera tal que existe la posibilidad de contradicción entre normas, de contradicción exactamente entre los ámbitos de validez de la norma. Los ámbitos de validez de la norma son fundamentalmente el ámbito de validez temporal, el ámbito de validez personal, el ámbito temporal, personal, material, ámbito de validez material, y por último ámbito de validez espacial. Los 4 ámbitos de validez. Porque ¿qué es lo que estoy diciendo? Que no es forzoso, ¿cierto?, que una norma se contradiga íntegramente con otra, porque claro, ahí sería la contradicción completa, ¿cierto? Sino que la contradicción normal es que sean parciales. Puede ser contradicción total, pero lo común es que sea parcial, porque coincidan y choquen, colisionen algunos de los ámbitos de validez. Espacial, que es el territorio donde rige la norma. Temporal, que es el tiempo en que rige la norma. Personal, que son los sujetos de la norma, los destinatarios. O material, que es más bien el contenido ya de la norma. Esos 4 ámbitos de validez. Entonces ahí va a haber colisión. Esto es cuando coincide alguno de los ámbitos de validez. Porque imaginemos una colisión aparente. Se prohíbe a las personas cuyo apellido comience con A cazar en el Parque O'Higgins. Una cosa ridícula, ¿cierto? Y después dictó otra norma: se prohíbe a las personas cuyo apellido comience con L cazar en el Parque O'Higgins, ¿cierto? Esa norma tiene sujetos distintos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Solamente el criterio que está colisionando ahí es, o sea, son todos los 3 restantes, pero el criterio personal nos da criterios distintos, ¿cierto? De manera tal que cuando coinciden los elementos de validez, ¿cierto? Exactamente, los conocimientos, elementos de validez, se produce una antinomia cuando sea la misma persona. Ahí va a haber antinomia. ¿Y cómo solucionamos los conflictos de normas que tienen el nombre de antinomia estrictamente? ¿Antinomia? Antinomia. Se llaman antinomia,
conflicto de normas, concurso de normas, pero lo más riguroso es antinomia. Conflicto de normas, lo más riguroso es antinomia. ¿Cómo solucionamos la antinomia? Primero, de acuerdo con las normas que señala el propio ordenamiento jurídico, porque normalmente se transportan formas de solución de otros países y la verdad las cosas que no están así. Primero, debe verse las normas, el sistema que tienen, es un tema de cada ordenamiento jurídico, eso es lo que estoy queriendo decir. Uno no puede transportar las normas, los sistemas de solución de otros países que a veces tienen normas distintas. Vamos a decir por qué. Pero en nuestro país los sistemas de solución de normas son, uno, el criterio jerárquico, por eso es que lo hablamos primero, el criterio jerárquico. ¿Cómo soluciono yo el conflicto de norma y no le pregunto al pulpo polvo? ¿Qué norma aplico? Entonces le digo al pulpo polvo. Ah, voy a aplicar esto. No, primero solución principio jerárquico. Es decir, que se enuncia de la siguiente manera: norma jerárquicamente superior prevalece sobre la norma inferior. Norma jerárquicamente superior prevalece sobre la norma inferior. No, claro, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un conflicto, una norma constitucional con una norma legal, criterio de jerarquía, prefiero la norma constitucional. Si yo tengo un conflicto entre una norma legal y una norma reglamentaria, aplico la norma legal. Norma superior, ¿cómo dije la palabra? Prevalece. La desplaza. Pero la otra no pierde validez, la desplaza simplemente. Mira, fíjense que hay una matilla ahí. La desplaza. La otra no se aplicará, pero no la está derogando. La desplaza. Criterio jerárquico. Segundo, criterio cronológico. Norma posterior prevalece sobre la norma anterior. Esto tiene frase en derecho en latín, pero se me hasta se me olvidó cuál es la frase en latín. Pero norma posterior prevalece sobre la anterior y la desplaza y la deroga. Ahí ya estamos hablando de derogación, la saca el ordenamiento jurídico. Ahí sí que se produce un desplazamiento, pero completo, absoluto, no vuelve. Esto porque la está derogando. Y tercer criterio, que ya lo vimos en el ejemplo, criterio de especialidad. ¿Qué significa criterio de especialidad? Norma especial prevalece sobre la general. Norma especial prevalece sobre la general. Norma especial, o sea, la norma de la bicicleta en la Isla Pascua prevalece sobre todo medio de transporte, porque claramente es más general, ¿cierto? Esta norma puede ser general en cuanto a los destinatarios también. Pero si esta norma especial prevalece sobre la general, es un principio de orden lógico. Ahora bien, fíjense, para terminar, para complicar la cosa, que puedo complicar la cosa. Entonces tenemos criterio jerárquico, criterio cronológico, criterio de especialidad. Como se lee en otras latitudes, se habla un principio de competencia, por ejemplo en España con País Vasco, con Cataluña tienen un criterio de competencia también como separación de. Entonces uno ve los manuales españoles y criterio de competencia, ¿no? Acá no. Podría llegar a haber criterio de competencia cuando hay gobiernos regionales con más instrucción, no sé. Pero no, el criterio de competencia no es Chile. En Chile son 3 criterios. Pero puede suceder lo siguiente, para concluir, que en virtud que por distintas consideraciones de los casos concretos, el criterio de jerarquía me indique una solución y el criterio cronológico o de especialidad otra. Es decir, estos conflictos, o sea, estos criterios me pueden dar soluciones conflictivas. En virtud, es decir, imaginemos lo siguiente. Imaginemos el siguiente caso, el mismo ejemplo de Isla Pascua, ¿cierto? Ahí yo apliqué el criterio de especialidad, ¿cierto? Porque andar en bicicleta en 2010 es más especial, pero porque es 2010. Pero si yo esa norma la traslado al 1990, voy a tener, ¿se prohíbe andar en bicicleta?
sea, se faculta andar en bicicleta, y el 2000 se prohíbe todo medio de transporte. Entonces, claro, por el criterio de especialidad, la norma antigua debería prevalecer, ¿cierto? La que se prohíbe, la que se faculta andar en bicicleta. Pero por un criterio cronológico me está diciendo que en realidad se prohíbe todo medio de transporte. Es decir, estos medios de solución de antinomias pueden dar soluciones conflictivas. Entonces se requiere directivas de resolución entre los criterios. Y ahí lo único que vamos a usar para no terminar, no complicar tanto, generalmente el criterio jerárquico es el que prevalece. Nada más puede quedar más enredado. Pero el criterio jerárquico siempre prevalece. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir en el fondo? Que pueden haber conflictos entre normas, porque claro, es muy pacífico si los tres criterios me dan una solución, pero puede que un criterio me dé una solución y otro criterio, otro criterio da otra solución. Entonces necesito criterios, como dice los ciúticos, metacriterios, criterios de segundo nivel que me solucionen conflictos entre criterios. Pero eso ya es más... Pero se da, ¿no crees que no se da? No se da. Ahí podría caer el criterio, por ejemplo, de realidad, o sea, ante el conflicto de interpretación debería ser aquella que mejor propenda, ¿no es cierto?, a la realización de los derechos o al resguardo de los derechos del ser humano, por ejemplo. Está correcto lo que se hace. Muy preciso lo que se explica. En estas soluciones, en estos lados donde no hay tan clara solución, salvo el principio de jerarquía, lo otro, ¿qué es lo que dice Bobbio, que estudió mucho estas cosas? Equidad. Es lo que es el sistema equitativo. Bobbio, después de estudiar mucho esta materia, Norberto Bobbio, concluye equidad. Que no hay tanta solución, no es tan posible una solución única. Que como ejemplo el caso del criterio en el ejemplo que di yo, que no está chocando criterio de jerarquía, está chocando criterio cronológico, ¿cierto?, con especialidad. Ahí, si chocan, ¿cierto?, equidad. Bobbio dice eso, más o menos. Y estudió hartas cosas. Entonces se fijan que tenemos conceptos y características. Muy entretenido. Tiene explicación práctica para los problemas. Lógico, porque sucede que el mundo cree todo, ustedes no se imaginarán la cantidad de conflictos de normas que hay y la cantidad de lagunas que hay. Por ejemplo, voy a dar un solo ejemplo. Ustedes saben que, imaginemos un caso concreto que me tocó estudiarlo harto, que hoy en día en una sociedad mucho más global, en que las personas se trasladan de un país a otro y se casan con una de otro país y tienen un bien inmueble en un tercer país. Entonces yo me caso con alguien peruana, con una peruana, y tenemos una casa en Punta del Este. Imagínate que Punta del Este. Entonces hay disolución de matrimonio y los bienes, todo. O sea, aquellos cuando hay, que esos son los casos típicos de derecho internacional privado, ¿ya? Que son problemas privados, ¿cierto?, que tienen un factor internacional y que hace discutir qué legislación le aplicamos. Porque si yo me caso con una peruana en España y tenemos bien en Uruguay, una empresa, ¿por qué normas se regula la disolución del matrimonio? No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En los casos de derecho internacional privado, que en una sociedad mucho más globalizada son mucho más frecuentes y van a ser cada vez más frecuentes, en Chile tiene un problema espantoso, porque Chile, en la cuestión privada, está todo lleno ya, el tratado internacional, todo lo comercial está todo regulado. Pero lo de las personas privadas no está regulado y se aplica el llamado Código de Derecho Internacional Privado, y un tratado y un conjunto de normas civiles, están en el Código Civil, que nunca han sido pensados para eso, y se les da un criterio de territorialidad y se inventa una serie de cosas. En el fondo, los europeos, en los pactos de la Comunidad Europea, resolvieron eso con puros tratados y ya más o menos pacíficos. Y esa solución es lo que debería tener el derecho chileno. El derecho chileno es un derecho internacional privado, es una gran charco, una gran laguna, sobre todo que Chile aceptó, como se dice, ratificó ese tratado,
de derecho social privado con una reserva que hace que no les sean aplicables las normas de tratado en todo aquello que se oponga a legislación actual o futura. Mira, imagínate la reserva. Entonces, y ese Código de Derecho Social Privado, uno cree que está aprobado, porque es un tratado, cree que está por toda Sudamérica, no, está en muy pocos países. Entonces hay una laguna enorme, el derecho social privado es una variedad enorme, y eso afecta los proyectos de vida de las personas porque les quedan incertezas. Mejor si yo me caso con una peruana y me tengo, mejor no saber, porque en realidad falta mucha certeza en las relaciones privadas. Ahí hay lagunas gigantescas. Entonces toda esta teoría de la laguna, de los conflictos de normas, es muy necesario para toda la teoría del derecho. Hay muchas lagunas más que las que uno cree, y hay muchos conflictos de normas más que los que uno cree. Entonces todas estas cosas teóricas, uno cree que están allá en las nubes, son muy teóricas y uno las ve todos los días. Por ejemplo, ustedes vieron que el tema de, para ser bien contingente, el tema de ciertos beneficios carcelarios para infractores de derechos humanos, ¿cierto? La Corte, que fue muy discutido hace poco, ¿cierto? La Corte bien pudo, perfectamente pudo, haber aplicado otros criterios de... Y ahí es donde se da la institucionalidad, ese es el punto. Pero bien pudo haber aplicado otros criterios y decir, señor, estas normas que nunca fueron pensadas para violar los derechos humanos, nunca fueron, porque eso era ese reglamento del año 25, ¿cierto? No pueden ser aplicables, entonces uno dice que simplemente no están ahí, bien pudo haber hecho otro criterios. Entonces, en el fondo, los jueces dicen, no, que nosotros aplicamos la ley. Como que si la solución hubiera estado en la ley, no en ellos. No, no es así. Bien pueden haber dado otra solución. Ese es el punto. Ya, pero ustedes van a decir que estoy comunista. Bien pudieran aplicar otra solución, y la verdad las cosas que el tema de ese tipo de delito, el tema que yo me preocupo son las señales que se dan para llegar a ese tipo de delitos, ¿cierto? Porque uno dirá, no hay notable abandono, porque es un puro caso, nadie ha dicho que no sé por qué, no sé, porque el notable no debe ser un conjunto de casos, podría ser el caso, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Ese caso en donde bien perfectamente pudieron haberlo resuelto de una pero en forma impecable de otra manera, simplemente no quisieron, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ese caso, lo que me preocupa son de las señales, porque claro, son delitos antiguos, de 30 años, 40 años, ¿cierto? Pero las comunidades políticas tienen una vida mucho más larga, ¿cierto? Y esos hechos políticos podrían volver a repetirse, que es lo que hay que evitar de luego. Y no va a faltar aquel que crea que su infracción de derechos fundamentales va a tener igual amnistía, va a tener igual beneficio carcelario. Entonces el estímulo es bien leve, ese es el gran problema. Es decir, que en 30 o 40 años más puedan hacer un problema, y el que quiera afectar derechos fundamentales dice, bueno, total me va a tocar una amnistía, va a tocar un beneficio carcelario. Esa es la señal, ese es el problema de la señal. Pero bueno, ya. No va a hacer más cosas políticas. Cierto, ese es el problema de la señal. Doña Ingrid Reyes, ¿qué hora es? Ya, vamos a ver entonces al comienzo de la segunda hora de la prueba, ya para dar solamente el tiempo, porque la segunda hora es más cortito. Y vamos a estar listos, nos vamos a recrear y volvemos y vemos la prueba de la segunda hora. ¿Ya? Sí. Doña Ingrid Reyes, no, para que tengan buen recreo. Sobre la estructura lógica impactó lógicamente a casi 100% de los alumnos, a casi el 100%, salvo tres. Y claro, ustedes se imaginan que la nota máxima, si alguien dejó vacía una nota máxima de un 5, porque son 2 puntos cada por pregunta. Entonces, evidentemente que el promedio fue bajo, pero producto de eso, salvo 3 compañeros que sí respondieron, y ahí la diferencia de nota es notoria. Y claro, habían algunas ya particularmente bajas, quizás porque quizás no tuvieron todo mucho tiempo. Vamos a leer la nota.
Mañana, ¿qué es lo que tenemos? Mañana tenemos la segunda solemne que es acumulativa. Entra todo. Uno. Ustedes saben, yo le he dicho que le vayan haciendo un esquema y como han sido muy disciplinados ya de estar listos, se caen así. O debe faltarle la última. Un esquema resumido, como el esqueleto de los temas, ¿cierto? De tal que frente a un esquema de las materias, uno además, cuando después de haberla leído ya se recuerda más o menos, no necesitas las cosas copiarlas, así, transcribirlas mentalmente, ni reconocer de memoria, basta el esquema de materia, ¿cierto? Como para poder desarrollarla satisfactoriamente, ¿cierto? Comentar que si me medica funciona el derecho, claro, una función de derecho regular, resolución de conflictos, y uno puede escribir algo más en qué consiste resolver conflictos sin ningún inconveniente. Si un esquema, el esqueleto, ¿cierto? Uno le puede permitir perfectamente saber bien los temas. Ahora bien, es acumulativa, ¿cierto? Pero desde luego que, porque son alumnos de primer año, se lo digo nomás, ¿cierto? Si viene acumulativa y van a haber preguntas de lo que ya hemos visto, las preguntas van a tender a recargarse un poco más en lo no visto, pero como tendencia nomás. Van a haber algunas preguntas de lo primero, estamos claros, ¿eh? O sea, tienden a, lo cual es razonable, te fijas, o sea, sigue siendo acumulativo, pero se tiende a recargar un poco en el número de preguntas a lo no preguntado, con la tendencia. Igual van a haber preguntas de norma, eso. Es razonable, ¿cierto? Sí. Así como cuando nosotros tengamos la recuperativa, vamos a hablar al tiro de la recuperativa, cuando nosotros tengamos la recuperativa, no van a ir más cargadas los no preguntados, sino que van a ser más bien las preguntas esenciales del ramo, porque la recuperativa se trata precisamente de discriminar si pasa o no, ¿se fijan? Entonces, si no maneja los contenidos esenciales, no, si maneja, sí. Entonces, en el fondo eso, o sea, la recuperativa, que vamos a fijar al tiro la fecha, ¿cierto? Y hora, evidentemente que tiene otra naturaleza, de discriminar si pasa o no, entonces ahí las preguntas están centradas a los principales del ramo. Cosa que yo me he velado de no preguntar, por eso yo las dejo. Aquí no queda nada al azar. Entonces la recuperativa tiene esa lógica. En cambio la segunda solemne, la de mañana, tiene la lógica de ser acumulativa, por lo mismo vamos a cargar un poco más las preguntas no preguntadas, pero cargarla no, igual vamos a tener algunos de los temas, ¿ya? Eso. ¿Se fijan? Todo tiene una lógica. Entonces la recuperativa es las preguntas esenciales del ramo. Fecha de la recuperativa, al tiro para que lo digamos, porque el otro le vamos a dar el fin de semana largo que tiene martes 16. Ahí tienen el fin de semana largo para estudiar con toda tranquilidad, ¿cierto? Entonces no me digan que soy apretado, porque ahí tienen todo un fin de semana largo, sábado, domingo, lunes, para estudiar, ¿cierto? Yo sé que a algunos se les va a topar, se les topa a algunos, ¿cierto? Con el siguiente modular, pero ya saben que no es por razón imputable a mí. Dígame. En estricto rigor, la nota de la prueba de mañana, ¿la va a publicar usted? Sí, pues sí, porque ¿qué es lo que hago normalmente? Como estas cosas no están con el sistema, hago una tabla, nombre, una tabla, pongo los nombres. Para mí es mucho mejor que esté en el sistema, porque yo pongo notas en el campo que tengo que hacer una tabla de cuántas columnas. Pero sí, pero probablemente mire, yo ni me metí en el sistema, probablemente esté en el sistema, pero con 3 inscritos. Entonces tengo más no inscritos que inscritos. Entonces probablemente esté en el sistema, pero yo me prefiero la tabla, mejor voy a hacer más una tabla de tal que. Y voy a no poner, los promedios los sacan ustedes, yo no andar haciendo promedio ya. Ustedes saben la primera 30, la segunda 30, la de mañana 40. Punto, ya. De manera que si esa tabla debería tenérsela al día, la vamos a tener la prueba el martes, más tarde del jueves,
¿Y va a ser publicado? Y no, me la piden al mail, y ustedes como ustedes tienen el WhatsApp, ustedes tiran la información, le hacen así, ustedes le dan ahí, oiga, no se le cayó el mouse, el ratón. Entonces, de manera tal que, claro, al día jueves con la chica, entonces ordenemos, ¿no es cierto? La prueba de mañana, vamos a hacer un orden como los partidos, como el fútbol. Si siempre uno tiene que preparar la fecha siguiente, ¿cierto? Entonces, mañana prueba segunda solemne, 40%, acumulativa, entra todo de la, ¿para qué decirle el número? Todo, ¿cierto? Desde la 69 hasta el final. 130. Hasta el final. Sí, de la 69 hasta la final. En que van a entrar, ¿cierto? Acumulativa, pero cargado a los no preguntados, cargado a la última unidad. Los resultados de ella al día jueves. Y la recuperativa, para aquellos que estén en esa hipótesis, que con todas las pruebas, no de 4, o bien que haya faltado a una, el día martes 16 a las 7. Profesor, ¿la prueba de mañana va a ser las mismas 3 preguntas o va a ser más preguntas? ¿O no lo Estoy sé? todavía viendo cuánto hacer para cargar las preguntas hacia los no preguntados. Tendría que ser como 4, pero yo cumplo, mire, yo cumplo, cuando digo cargado a los no preguntados, yo cumplo, siempre. Nadie me ha dicho, no, yo siempre cumplo. ¿Y la hora va a ser a las 7:30 o a las 7:30, pero la de mañana. Sí. La A las 7, porque entiendo que no que van a ser poquito lo del próximo. Tiendo a pensar, soy optimista. La del martes ya. Y además, dense cuenta, ¿por qué le digo a las 7? Porque si lo pongo a mitad de hora, como me gusta a mí, los dejo sin asistir completamente a las clases de ese día del modular. Entonces, ocupo uno nomás. Está todo pensado. Eso. Y como digo, la del martes con los contenidos más esenciales del ramo, precisamente para discriminar si van para acá o van para allá. Ustedes saben qué significa eso. Y en cuanto a las notas, yo desde luego que entiendo que produjo un pacto notable el tema de la estructura lógica. Capaz que uno debería hasta preguntarlo otra vez, debería haber, porque no estuvo muy bien asumido esa unidad. Vamos con las notas, ¿cierto? Don Sergio Valle 3,8. Don Gustavo Aravena 4,3. Don Cristian Zavala 4,8. Tengo en cuenta que a los que no tuvieron bien la prueba de psicológica 4,8 es una nota espectacular, ¿cierto? Máximo 5, 2 puntos, 4,8. Don Víctor Neira 4,8. Don Luis Cruzat 3,7. Doña Claudia Quesada 4. Doña Alejandra Rojas 4,2. Doña Bélgica Farías 4. Don Roberto Torres 4,2. Doña Madeleine Turner 3,2. Don Juan Carlos Araya 4,3. Doña Dayana Araya 6,1. Don David Torres 4,3. Doña Ingrid Reyes 2. Don Andrés Quilodrán 4. Don Roberto Acevedo 5,7. Don Francisco Pereira 2. Don Fabián Quesada 3,3. Don Claudio Lillo 3. Don Alejandro Ruelas 4,5. Don Jorge Gutiérrez 6. Don Nicolás Urbina 3. Don Pedro Chape 4,2. Doña Giselle Flores 3,4. Don Juan Claudio Concha, estoy sumando bien,
4,9. Don Carlos Fuentes 3. Doña Margarita Fidel 3. Doña Claudia Zapata 3. Doña Ángela Costa 4,5. Claro. Déjenme hacerlo mañana, lo otro las dos pruebas para que las puedan ver, pero tengo que terminar, deberíamos empezar la famosa tabla Word para que la puedan ver cada una de sus preguntas. De luego, como les dije, el problema de la pregunta 2 de estructura lógica produjo un impacto de bomba racimo, pero eso, pero aún así son relativamente aceptables. Ya, y vamos a concluir ahora el programa. Hay que poner en atención todas las capacidades, entonces, hasta que toque la campana vamos a estar hasta el último minuto. Como dicen los políticos, voy a gobernar hasta el último día, aunque sea domingo. No quiero decir ningún ejemplo práctico con eso. Que sea domingo. Ustedes saben que quería un ministro ahí que firmara un decreto el día domingo. Tirarle el muerto nomás. Tenía que haberse preocupado antes de ese decreto. Ya, mejor no digo nada. División imparte el ordenamiento jurídico, pero lo único que quiero remarcar acá, porque cuando se hace un curso de introducción al derecho, en carreras que no son del área jurídica, o no son jurídicas, esta parte debería ser más larga porque debería explicarle a grandes rasgos qué es el derecho civil, qué es el derecho constitucional, qué es el derecho criminal, qué es el derecho laboral, qué es el derecho... Pero en una carrera de ciencias jurídicas es absolutamente redundante porque todo eso lo van a ver y lo van a ver en desarrollo, en detalle. Entonces no tiene ningún sentido decir qué es el derecho civil, qué es el derecho... Pero en una instrucción al derecho, que yo hago instrucción al derecho en la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, y ahí le lleva a desarrollar cada una de las áreas, a lo menos en sus conceptos esenciales, que es el derecho social, porque no lo van a volver a ver. Entonces que tengan una noción de derecho social. Pero como digo, al revés, la carrera jurídica, y lo hace bien Esquella en su manual, no lo desarrolla, porque no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido ponerse a ver qué es el derecho civil, qué es el derecho social, porque si lo van a ver y lo van a ver largo año, entonces es una ridiculez. Cuando hablamos de división y parte, entonces, en una introducción al derecho de ramo jurídico, de una carrera de derecho, ¿cierto? En el fondo, un solo problema, pero eso es más corto. Es la distinción entre derecho público y derecho privado. Claro, que eso es propio de teoría del derecho y no se ve después porque el derecho civil parte de la base que son derechos privados, el derecho constitucional parte de la base que son derechos públicos, sino que en el fondo la división del ordenamiento jurídico, nada más que eso, la parte, la división en derecho público y derecho privado, porque eso no son ramas, porque es una división. Cuando se habla de rama del derecho, como que se cree que es un árbol la cosa, es una rama. Todo un tema eso, la unidad de las ramas, la diversidad, porque por ejemplo, ustedes saben que las normas de interpretación de la ley que me gustan mucho a mí, son muy entretenidas, están en el Código Civil, 1924. ¿Por qué deberíamos aplicárselo al derecho procesal? ¿Por qué esas normas deberían aplicárselo al derecho penal? ¿Por qué, si es que se puede, aplicárselo al derecho constitucional? ¿Están en el Código Civil? Porque el título primero del Código Civil en realidad trata de generalidades de derecho común. Y está la derogación de la ley también. Entonces, en el fondo... Pero eso plantea un problema de unidad y diversidad, ¿por cierto? Porque es mejor que cada código tenga reglas propias de interpretación. Entonces, unidad, diversidad. Y ahí está el tema de esta división, ¿por cierto? Entonces, división del derecho. La división más importante, igual voy a partir un poquito antes, la división más importante es aquella que distingue entre derecho internacional y derecho nacional. Esa igual es la más grande, aún todavía, más grande aún.
la distinción más importante es aquella que distingue entre derecho nacional y derecho internacional. Claro, estamos claros, ¿cierto? Se entiende por derecho internacional aquel que regula la relación entre los Estados y demás organismos de derecho internacional, ¿cierto? Se entiende por derecho internacional aquel sector del derecho que regula la relación entre Estados y demás organismos de derecho internacional, porque no solamente el Estado es sujeto de derecho internacional, también puede ser las organizaciones internacionales, excepcionalmente la persona humana, el individuo puede ser sujeto de derecho internacional público, ¿cierto? Entonces, como dije, vuelvo a la principal distinción entre derecho nacional e internacional. El derecho internacional que regula la relación entre los Estados y entre demás organismos de derecho internacional, demás entes de derecho internacional, y también se distingue entre el derecho internacional, un derecho internacional privado y un derecho internacional público. O sea, derecho internacional privado, derecho internacional público. El derecho internacional público corresponde más o menos a la definición que dimos, relación entre los Estados. Y el derecho internacional privado, algo dijimos de que consistía el derecho internacional, es aquel que regula situaciones de índole privado en donde hay un factor de conexión internacional, ¿cierto? Uno se casa con, ¿cierto? Vamos a un ejemplo ridículo. Uno se casa con una señorita boliviana y tienen una casa en una playa en Perú. Entonces, problema de qué pasa si se separan, dónde quién regula toda la liquidación de bienes, toda la partición. Entonces, regula el derecho internacional privado situaciones de orden privado, matrimonio, propiedad, pero donde existe un factor de conexión internacional que hace dudoso de qué legislación se le aplica. Lo común es que ambas legislaciones reclamen intervención, pero uno tiene que resolverla por una, ¿cierto? Y ahí, con eso estamos viendo el derecho internacional. Y el derecho nacional, ¿cierto? El derecho nacional es el conjunto de normas, corresponde más o menos al concepto de ordenamiento jurídico, ¿cierto? Conjunto de normas vigentes en una comunidad política dada en un tiempo dado. Corresponde más o menos al ordenamiento jurídico, ¿cierto? Póngale sinónimo ordenamiento jurídico, ¿cierto? Ordenamiento jurídico nacional. Conjunto de normas vigentes en un sector, un ámbito territorial dado y un tiempo dado. Es el derecho nacional, ¿no es cierto? Y aquí está la distinción a que me interesaba llegar. Y aquí la división, no son ramas, la división principal es el derecho público y el derecho privado. La distinción principal, derecho público y derecho privado. La distinción principal son sectores de derecho público y derecho privado. Cada sector tiene ramas, ¿cierto? O sea, el derecho privado tiene la rama del derecho civil, el derecho laboral, el derecho de minería. El derecho público tiene ramas como el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho procesal. Pero la división en derecho público y derecho privado, ¿ya? Es la gran división, los grandes sectores. Como dice un autor, es la summa divisio, la división más amplia, pero dentro del ordenamiento jurídico local. Derecho público y derecho privado. Y al respecto, está en el manual, ¿cierto? Se distinguen entre doctrinas dualistas, que viene de dúo, ¿cierto? De dos, y las doctrinas monistas, que viene de mono, ¿cierto? Entonces, derecho público y derecho privado. Ya dijimos más o menos, ¿cierto?, que cada sector tiene ramas al interior, pero son ramas de derecho público, ramas de derecho privado, ¿cierto? Y la gran discusión ahí, o sea, la gran distinción que debe hacerse, como dije, derecho público y derecho privado, pero al respecto se han formulado dos doctrinas, las doctrinas dualistas y las doctrinas monistas, ¿cierto? ¿Qué dicen las doctrinas monistas? Porque no es que nieguen la distinción, ¿ya?
es que, porque no la niegan, la aceptan, pero señalan que no una división suficiente. No negando la distinción, no dicen que tenga la importancia suficiente, la jerarquía suficiente. Las doctrinas monistas que aceptando la distinción derecho público y derecho privado, señalan que no tienen fundamento suficiente. No la justifican, pero no es que la nieguen, ¿eh? Porque todo el mundo habla de derecho público y derecho privado, pero dicen que no tienen justificación, no se justifica tanto. Esa es la idea. Las doctrinas monistas. Y ahí tenemos a Kelsen, uno. ¿Qué dice Kelsen? Dice Kelsen que a lo sumo existen diversas formas de producción del derecho. A lo sumo existen diversas formas de producción del derecho. Es decir, el derecho público es de producción heterónomo, es decir, es impuesto por una autoridad, el derecho público. Fuentes heterónomas, ¿cierto? Impuestas por un tercero, ya sabemos qué concepto, ¿cierto? En cambio, en el derecho privado hay fuentes autónomas. Está en el mundo de los contratos, en eso está pensando que es. ¿Fuentes? Autónomas. Hay diversas formas de producción del derecho. El derecho público, derecho de fuentes heterónomas, y el derecho privado de fuentes más autónomas, algo más autónomas. No quiere decir que no haya leyes en el derecho privado, pero bueno, son leyes que son disponibles por la autonomía de la voluntad de las partes, entonces no quiere decir que no haya leyes, pero hay más autonomía. En cambio, las normas de derecho público son más heterónomas y no son disponibles por las partes. Esa es la idea básica de Kelsen, ¿cierto? Que lo asumo, hay diversas formas de producción del derecho, de la norma jurídica. Derecho público, normas heterónomas; derecho privado, normas más bien autónomas. Y que esta distinción tiene importancia para efectos didácticos. No la niegan, no es que las doctrinas monistas, no es que digan, no, ellos no niegan la distinción, no, si la aceptan, pero tienen, como dije, que no tiene fundamento suficiente. Y ahí está el famoso Kelsen, como y también está, eso creo que nos trae el manual, ¿cierto? La doctrina de Leon Duwitt, un francés. Leon Duwitt, un célebre publicista francés, publicista que se dedica al derecho público. La tesis de Leon Duwitt. Él parte negando sustancialidad del Estado. Él parte negando la sustancialidad del Estado. Y afirma que tanto gobernantes como gobernados, él parte negando, ese es el supuesto básico. Y negado el Estado, ya desaparece la extinción, pues está claro. El derecho público siempre se vincula con el Estado. Y niega sustancialidad del Estado. Existen gobernantes y gobernados, ambos sujetos a la regla de derecho, al Estado de Derecho, a la rule of law, lo que se quiera llamar. Niega sustancial el Estado, ¿cierto? Y lo que existe son gobernantes y gobernados, ambos sujetos a la regla de derecho, al derecho. Y bueno, negada sustancialidad del Estado, desaparece inmediatamente la extinción de derecho público y derecho privado. Claro. Ambos fundados en una ley de solidaridad social, y habla una serie de conceptos muy interesantes, un tipo muy culto, muy influyente también. Pero él parte, como digo, negando la sustancialidad del Estado, porque en realidad existen gobernantes, que sería el Estado, y gobernados, pero ambos están sujetos a la regla de derecho, ¿cierto?, fundada en la idea de la solidaridad social. Desde luego de ideas progresistas sobre y negada la sustancialidad del Estado, pierde el fundamento de la extinción de derecho público y derecho privado. Entonces esas son doctrinas monistas, ¿cierto? No niegan la extinción de derecho público y derecho privado, sino que dicen que no es tan categórico, no tiene fundamento suficiente, pero no la niegan. Hay que entender bien que la doctrina monista no niega la extinción, pero viaja en el prestigio. Y están las doctrinas dualistas, que son aquellas que justifican la distinción y la intentan explicar de algún modo. Justifican la distinción y la intentan explicar de algún modo. Y las doctrinas, como señalé,
dualistas, que son aquellas que justifican la distinción, sí, se justifica derecho público y derecho privado como ramas distintas, sectores distintos, no sé la palabra, sectores distintos, y le intentan explicar de algún modo. Y ahí están las explicaciones. Primera explicación, teoría romana o de la utilidad. Teoría romana o de la utilidad, creada por este señor Ulpiano, famoso Ulpiano. Primera tesis, la teoría de Ulpiano. O teoría de la utilidad, o teoría del piano. ¿Qué dice esta teoría? Que es derecho público, es derecho privado en realidad, aquello que atiende a la utilidad de los particulares, y derecho público, aquello que atiende a la utilidad del Estado. Derecho privado es aquel que atiende a la utilidad de las partes, derecho público es aquel que atiende a la utilidad del Estado. Teoría de la utilidad. También hay otra teoría acerca de la naturaleza de la tutela. Naturaleza de la tutela, que señala que derecho público, naturaleza de la tutela, que señala que derecho público es aquel cuya infracción trae aparejada una acción pública, una acción del Estado. Teoría de la tutela, de un autor alemán que se llama Thon con H, T-H-O, Thon. Teoría de la tutela, naturaleza de la tutela, que se señala que derecho público es aquel cuya infracción trae aparejado, trae como consecuencia una acción de un órgano del Estado. En cambio, derecho privado es aquel cuya infracción trae como consecuencia la acción de un particular. Si un particular nada dice, no hay conflicto, no hay, o sea, pero el Estado no se mete ahí. Derecho privado aquel que trae como consecuencia o aparejada una acción privada. Está entregado a los privados eso, el incumplimiento. En cambio, el derecho público trae aparejado como consecuencia una acción de un órgano del Estado. También está una tercera teoría, la teoría subjetiva. También de un alemán, la teoría subjetiva. Que es derecho público aquel que regula las relaciones entre particulares y entre particulares y el Estado, pero cuando éste actúa como sujeto privado. Entonces, derecho público es aquel que regula las relaciones entre particulares y entre particulares con el Estado, pero cuando el Estado actúa como particular. Porque si el Estado, imaginemos el Congreso, compra un lápiz, compra como particular, ¿cierto? Compra resma, cuando el Estado actúa como particular. Relaciones entre particulares. ¿Y por qué es subjetiva? Porque atiende a los sujetos que intervienen, por eso es subjetivo. Entre el Estado y los particulares, entre los particulares entre sí y entre los particulares con el Estado, pero cuando el Estado actúa como órgano privado. Y el derecho público, cuando el Estado actúa dotado de poder público, como órgano de poder. Cuando actúa como ente soberano, dotado de poder público. Esto siempre se discute por algunos, pero después vamos a ver la conclusión más importante, ¿ya? Entonces, primero, particular entre sí y particular con el Estado, cuando el Estado actúa como particular. Y segundo, derecho público, cuando el Estado actúa como ente soberano, dotado de poder público. ¿Cuál es la crítica a esta tesis? Que dicen algunos que el señor Stoclo critica esta tesis. ¿Por qué razón? Porque permitiría como que el Estado elige en qué sector como que daría a entender que el Estado se sujeta, si quiere actúa como poder público, si quiere actúa como que tendría dos posibilidades. Y él dice,
que en realidad el Estado está sujeto a la ley nomás, y esta distinción es un puro... Claro, porque se fijan que la distinción está en cómo actúa el Estado. Se actúa como particular, derecho privado, se actúa como poder público, pero ¿quién elige eso? ¿El Estado elige eso? ¿Opta? Como que no. Cuarta teoría y última, la teoría de la naturaleza de la relación. Es una teoría un poquito más moderna, un poquito más certera. Que el derecho privado, el que regula las relaciones entre particulares en un plano de igualdad. Relaciones en un plano de igualdad. Regula las relaciones entre particulares en un plano... Son relaciones de coordinación, perdón, ahí está la palabra, se me había olvidado. Son relaciones de coordinación en un plano de igualdad. Entonces, hay derecho privado cada vez que se regulan las relaciones de coordinación en un plano de igualdad. En cambio, el derecho público, hay relaciones de subordinación y en un plano de desigualdad jurídica. ¿Hay relaciones? Entonces, vamos nuevamente, no pierda la fe. Entonces, el derecho privado, lo propio del derecho privado es las relaciones de coordinación en un plano de igualdad, lo cual es más o menos exacto, ¿cierto? Los contratantes privados y en general, ¿cierto? Y en cambio el derecho público regula las relaciones de subordinación en un plano de desigualdad jurídica. Desigualdad jurídica. Lo cual sería, imagínense, hay que las tesis siempre hay que ponerla a crítica, ¿cierto? Las relaciones del tutor con su pupilo, que son propias del derecho privado, tutor-pupilo, ¿cierto? Hay subordinación, ¿cierto? Y vamos a hablar que existe derecho público ahí. Entonces los conceptos es que... ¿Qué es lo que quiero decir? La conclusión final, que esa es la más relevante. Que en general la doctrina chilena acepta la distinción, y nada de los monitas, la distinción existe, derecho público y derecho privado. No es tan categórica, pero existe. Y que todas estas teorías no son incompatibles y son más bien puntos de vista para el examen de la naturaleza pública o privada de un precepto. Porque claro, imagínense lo siguiente: si yo veo una norma que atiende al interés público, veo, para dar un ejemplo, veo que atiende al interés público, veo que sin cumplimiento trae aparejada una acción de Estado, veo que existe relaciones de subordinación, probablemente o con mucha seguridad sea una norma de derecho público. ¿Se fijan? O sea, todas estas teorías que hay no son incompatibles, eso es lo relevante. Se pueden sumar, juntar, para concluir acerca de la naturaleza pública o privada de un precepto. Esa es la gracia. Porque una son insuficientes, pero si yo las junto todas y todas me son coincidentes que esta es una norma de derecho privado, por ejemplo, muy probablemente sea una norma de derecho privado. Y la última cosa para terminar y poner siempre las cosas en duda, ustedes, que las certezas son escasas en el mundo jurídico, ¿cierto? No se piense que el Código Civil está lleno de normas de derecho privado y la Constitución está en norma de derecho público. Porque, por ejemplo, hay muchas normas en la Constitución que son normas de derecho privado y hay normas en el Código Civil que son normas de derecho público. Por ejemplo, si yo leo el Código Civil y veo la competencia del conservador de bienes raíces, ¿usted cree que eso es norma de derecho privado? La competencia de un órgano de administración de justicia, lo auxiliar, eso es derecho público. Estará en el Código Civil ya muy bien, pero no podemos llegar y decir, Código Civil, puro derecho privado, Constitución, puro derecho público. Hay normas de derecho privado en la Constitución, la norma de propiedad, por ejemplo, y hay la norma de propiedad intelectual, hay norma de propiedad intelectual, que no es 96. Y hay normas de derecho público en el Código Civil. Claro, porque si yo leo la competencia del conservador de bienes raíces, las inscripciones que debe hacer o no hacer, eso es derecho público, pero no obviamente. Es decir, no crean que porque cuando hablo de derecho civil es derecho privado y todo va a ser derecho privado. No, ni menos el Código Civil. En el Código Civil hay normas de derecho público. Las menos, pero las hay. Y también en la Constitución hay normas de derecho privado. Las menos, pero las hay. No una cosa tan categórica, es más complicado.
Pero lo interesante es la reflexión anterior, que todos estos puntos de vista a la distinción que siempre la autoridad y toda la doctrina la justifica. Hay uno, como por ejemplo el profesor Vergara Blanco, que tiene varias revistas, publicaciones en revistas, qué sé yo, en donde el derecho privado, porque normalmente, ¿qué es lo que pasa ahí entre derecho público y derecho privado? El derecho privado tiene un nivel de desarrollo mucho mayor al derecho público, entonces hay algunas instituciones, principios y normas que se pasan para allá. Como no se pasan del derecho privado a instituciones hacia el derecho, del derecho público hacia el derecho privado. Entonces, los publicistas son los que se dedican al derecho público, los que más se quejan ahí y dicen, no, el derecho público tiene normas, principios, formas de interpretación, todo distinto. Lo cual no podemos llegar a dos ordenamientos jurídicos, hay unos elementos comunes, hay que ver diversidad y pluralidad juntos, no es tan categórico, pero la distinción la reconoce la doctrina nacional y todos los criterios de distinción no son excluyentes y son puntos de partida para concluir válidamente, hacer una reflexión acerca de la naturaleza de un precepto, sea público o sea privado. Esa es la idea. Bien, ¿claro? Con lo cual, terminamos absolutamente todo el programa y ya nos vemos mañana, ¿cierto? Y no pierdan la fe. Vamos a estar listas para que cumplamos con nuestros deberes administrativos.